Silas vivía en un diálogo constante con los fantasmas, no los del tipo que arrastran cadenas o gimen en los pasillos, sino los fantasmas más silenciosos y persistentes, los de las decisiones no tomadas, los de las vidas que no pudo salvar. Su cabaña, enclavada en lo alto de la montaña, era menos un hogar y más un monasterio autoimpuesto, un lugar de penitencia construido con sus propias manos. Cada tronco que había tallado, cada piedra que había colocado, era un acto de contrición por un pasado que lo había dejado hueco. Había sido rastreador, el mejor de los valles del sur, un hombre que podía leer la tierra como un erudito lee un libro. Pero su habilidad lo había llevado a lugares oscuros, al servicio de hombres violentos, y el rastro final que no pudo seguir fue el de su propia alma alejándose. Su vida ahora era un ritual de silencio y trabajo. Se levantaba con el sol, cuidaba de su pequeño huerto, revisaba sus trampas para conejos y pasaba las tardes manteniendo su equipo en perfecto estado, afilando sus cuchillos, engrasando sus botas, reparando sus mapas. Era la rutina de un hombre que se prepara para un viaje que nunca tiene la intención de hacer. La montaña era su exilio y su única compañera. Conocía el lenguaje de su viento, el humor de sus nubes, el peso de su silencio. Y fue en ese profundo silencio, una noche de finales de otoño, cuando oyó algo que no pertenecía. Fue un sonido débil al principio, tan sutil que lo descartó como el asentamiento de los cimientos de la cabaña o una rata arañando la madera. Era un murmullo bajo, un eco que parecía subir a través de la piedra de la chimenea. Silas se quedó inmóvil, con la cabeza ladeada, escuchando. Había vivido allí durante 15 años. Conocía cada crujido, cada gemido de su hogar. Esto era diferente. Tenía una cualidad humana, una cadencia de angustia que le erizó el vello de la nuca. Dejó su cuchillo sobre la mesa y se acercó a la chimenea, colocando una oreja contra las piedras frías. El sonido se había desvanecido. Quizás solo había sido el viento, jugando con su mente solitaria. Estaba a punto de darse la vuelta cuando lo oyó de nuevo, esta vez inconfundiblemente. Era un sollozo, ahogado y desesperado, que venía de abajo, de debajo de sus pies. El suelo de su cabaña era de gruesos tablones de roble, colocados sobre la tierra apisonada y los cimientos de piedra. No había sótano, o eso había creído siempre. La cabaña era antigua, él solo la había reconstruido. El terrateniente que le había vendido la parcela le había dicho que había sido el puesto de un trampero un siglo antes. Silas nunca había tenido motivos para dudar de ello. El sollozo se convirtió en un grito, un sonido agudo y aterrorizado que fue abruptamente sofocado, como si una mano hubiera tapado una boca. Aquello no era un fantasma, era carne y hueso, y estaba en problemas. El viejo instinto, el que había intentado enterrar bajo años de soledad, se despertó con una ferocidad que lo sorprendió. El rastreador, el protector, tomó el control. Cogió su lámpara de aceite y un hacha pequeña. Comenzó a golpear el suelo con el mango del hacha, escuchando el cambio en el sonido. Cerca del hogar de la chimenea, el golpe sordo se convirtió en un eco hueco. Allí, sin dudarlo, hundió el filo del hacha en los tablones. La madera vieja y curada se resistió, pero la fuerza de Silas era la de un hombre que había pasado su vida luchando contra la naturaleza. Astilla a astilla, tabla a tabla, abrió un agujero en el suelo de su propia casa. El aire que subió olía a tierra húmeda, a moho y a un miedo rancio y palpable. Amplió el agujero lo suficiente como para asomar la lámpara. La luz temblorosa reveló un pequeño espacio oscuro debajo. Parecía ser una vieja bodega de raíces, apenas de 1,5 metros de profundidad, con paredes de tierra y piedra. Y en el rincón más alejado, acurrucada en una bola, había una figura. Con el hacha en una mano y la lámpara en la otra, Silas se descolgó por el agujero. Sus botas aterrizaron suavemente en el suelo de tierra. La figura en el rincón se movió, un sonido de terror ahogado escapó de ella.
Él levantó la lámpara, y la luz cayó sobre la escena más extraña y perturbadora de su vida. Era una chica, no mucho mayor de 20 años. Su cabello oscuro estaba revuelto y sucio, pegado a su rostro manchado de lágrimas y tierra. Pero fue su ropa lo que hizo que el corazón de Silas se detuviera. Llevaba un vestido de novia, o lo que quedaba de uno. La seda, que alguna vez debió de ser de un blanco inmaculado, estaba manchada de barro y de lo que parecían ser manchas de sangre seca. El encaje de las mangas estaba desgarrado y una fea rasgadura recorría la falda desde la cadera hasta el dobladillo. Estaba descalza, sus pies magullados y arañados. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban desorbitados por el terror. No lo miraba como a un salvador, sino como a una nueva pesadilla. Se encogió aún más, intentando hacerse invisible, un animal herido atrapado en una madriguera. «No te haré daño», dijo Silas, y su propia voz le sonó extraña, un sonido grave y áspero que no había usado para hablar con otro ser humano en años. La voz no la tranquilizó, solo la hizo temblar más violentamente. Silas bajó la lámpara, colocándola en el suelo entre ellos para que la luz fuera menos directa. Se agachó, manteniendo la distancia, mostrando sus manos vacías. El rastreador en él analizó la escena. El sótano no tenía otra entrada o salida visible. Las paredes de tierra eran sólidas, aunque húmedas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? No había señales de que la hubieran arrastrado por el agujero que él acababa de hacer. Tenía que haber otra entrada. Sus ojos recorrieron las paredes de piedra. Detrás de una pila de viejos sacos de arpillera podridos, vio una sombra que no parecía correcta. Se acercó lentamente, sin dejar de vigilar a la chica. Detrás de los sacos había una abertura estrecha y baja, apenas lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara. Parecía ser la boca de un túnel, probablemente una vieja ruta de escape o un túnel de contrabando de la época en que la montaña no estaba tan deshabitada. Ella debió de haber entrado por ahí, huyendo de algo, y el túnel la condujo a esta bodega olvidada bajo su casa. Se volvió hacia la chica. Su respiración era rápida y superficial. Estaba en estado de shock, al borde del colapso. «Estás a salvo aquí», dijo de nuevo, su voz más suave esta vez. «Quien quiera que te persiguiera no te encontrará». Pero sus palabras eran inútiles. Para ella, él era un hombre grande, barbudo y con un hacha en la mano, que había aparecido de la nada en su oscuro escondite. Era parte de la misma amenaza. Silas suspiró. Se dio cuenta de que esto no se resolvería con palabras. Se levantó lentamente y subió de nuevo a la cabaña. La dejó sola en la oscuridad parcial, con la única compañía de la lámpara parpadeante. Necesitaba un plan. Necesitaba recordar cómo tratar con un ser humano asustado, una habilidad que había dejado oxidarse durante demasiado tiempo. Fue a su cocina, avivó el fuego y puso una olla de agua a calentar. Mientras el agua se calentaba, se asomó al agujero. Ella no se había movido. Seguía acurrucada en el rincón, una visión surrealista de inocencia profanada en la oscuridad bajo su hogar. El hombre de la montaña, que había venido a este lugar para escapar de los fantasmas de los demás, ahora tenía uno muy real y vivo en su sótano. Y supo, con una certeza tan sólida como la piedra de su chimenea, que su penitencia de soledad había terminado. Ya fuera una bendición o una maldición, el mundo exterior, en toda su violenta y desesperada fealdad, había encontrado la manera de entrar. Parte 2. El miedo tiene dos caras. El amanecer llegó con una luz gris y vacilante que se filtró por las ventanas de la cabaña. Pero en el sótano la noche persistía. Silas había pasado las horas previas al alba en un estado de vigilia tensa, sentado en su silla junto al agujero en el suelo, escuchando. No oyó más gritos, solo el silencio de un miedo tan profundo que no se atrevía a hacer ruido.
Sabía por su experiencia en el rastreo de hombres y a veces de animales heridos que la paciencia era la herramienta más afilada. Un movimiento en falso, una muestra de impaciencia y la presa se asustaría y huiría. O, si estaba acorralada, atacaría. La chica del vestido de novia roto estaba acorralada. Decidió seguir los mismos principios. Primero, la necesidad básica. El hambre y la sed eran tiranos más grandes que el miedo. Preparó un caldo sencillo con algunas verduras de su huerto y un poco de carne de conejo seca. El aroma llenó la cabaña, un olor cálido y reconfortante que contrastaba con el aire mohoso que subía del sótano. Llenó un cuenco con el caldo, añadió un trozo de pan y lo colocó en una pequeña bandeja de madera junto con una taza de agua limpia. Se acercó al agujero. «Tengo comida para ti», dijo, su voz tranquila y monótona, el tono que usaría para calmar a un caballo asustado. «La dejaré aquí, en el suelo. Puedes subir a buscarla cuando estés lista. No bajaré». Colocó la bandeja en el borde del agujero, a la vista. Luego se retiró deliberadamente al otro lado de la habitación, se sentó en su silla y se puso a trabajar en una tarea mundana, reparar una correa de cuero de su mochila. Se obligó a concentrarse en la tarea, a mantener sus movimientos lentos y predecibles, a no mirar fijamente el agujero. Tenía que demostrar que no era una amenaza, que tenía su propio mundo, su propia rutina, y que ella podía existir en el suyo sin peligro. Pasó 1 hora, luego 2. El caldo se enfrió, la chica no se movió. Silas podía sentir su presencia debajo, una concentración de terror silencioso. La paciencia, pensó. Recordó haber esperado 3 días en un pantano helado para que un fugitivo saliera de su escondite. Podía esperar a una chica asustada en su propia casa. Finalmente, cerca del mediodía, oyó un leve movimiento, un arañazo de uñas en la madera. Levantó la vista de su trabajo, pero no giró la cabeza. Por el rabillo del ojo, vio una mano pálida y sucia aparecer por el borde del agujero. La mano vaciló, luego se lanzó hacia adelante, agarró la taza de agua y desapareció de nuevo en la oscuridad. Unos minutos más tarde, la mano regresó por el cuenco de caldo y el pan. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Había aceptado su ofrenda. Era el primer y más frágil hilo de confianza. Continuaron con este ritual silencioso durante 2 días. Silas le bajaba comida y agua 3 veces al día. Ella esperaba hasta que él se retiraba y luego subía a recogerla. Él nunca intentó hablar con ella ni acercarse al agujero mientras ella estaba cerca. Le dio el espacio y el control sobre su propio territorio, el oscuro y húmedo sótano. En la tarde del tercer día, Silas decidió que era el momento de dar el siguiente paso. La pasividad no era suficiente. Tenía que ofrecerle una alternativa al sótano. «Tu vestido está roto y sucio», dijo, hablando hacia el agujero. «Hace frío ahí abajo. He dejado algo de ropa limpia y una manta junto a la chimenea. Es de mi madre, de hace mucho tiempo. Es sencilla, pero está limpia y es cálida. También hay un cubo de agua caliente y jabón. La elección es tuya». Dejó los objetos prometidos a una distancia segura del agujero, pero a la vista, cerca del calor del fuego. La ropa era un simple vestido de lana gris y una camisa de lino, prendas de una mujer sencilla que había vivido y muerto mucho antes de que Silas se convirtiera en el hombre de la montaña. La oferta no era solo de ropa, sino de dignidad. Esa noche, Silas durmió inquieto. Se despertó varias veces, escuchando. Cerca de la medianoche, oyó un crujido en los tablones del suelo. No el sonido furtivo de ella recogiendo comida, sino un movimiento más sostenido. Se quedó inmóvil en su catre, fingiendo dormir. A través de sus párpados entornados, la vio. Iluminada por el resplandor de las brasas de la chimenea, había salido del sótano. Se movía como un ciervo asustado, un paso vacilante a la vez, lista para huir al menor sonido. Su vestido de novia andrajoso parecía aún más fantasmal a la luz del fuego.
Vio la ropa que él había dejado. Vaciló, luego se acercó y la tocó, como si probara su realidad. Se llevó la ropa y el cubo de agua a un rincón oscuro de la habitación, detrás de una pantalla de madera que él usaba para protegerse de las corrientes de aire. Durante un rato solo hubo el sonido suave del agua. Luego emergió. Se había quitado el vestido de novia roto y llevaba la ropa sencilla de la madre de Silas. El vestido le quedaba un poco grande, pero estaba limpia. Se había lavado la cara y el pelo, que ahora caía oscuro y húmedo sobre sus hombros. El cambio fue asombroso. Sin la suciedad y el vestido andrajoso, ya no parecía una aparición salvaje, sino una joven, frágil y agotada. Su miedo seguía ahí, en la forma en que mantenía los hombros encogidos y los ojos bajos. Pero la capa de desesperación animal había sido lavada. No volvió al sótano. En su lugar, tomó la manta que él había dejado y se acurrucó en el suelo junto a la chimenea, lo más lejos posible de él, pero dentro del círculo de calor. Silas sintió que su propio cuerpo se relajaba por primera vez en 3 días. Había cruzado un umbral. Había elegido la calidez y la limpieza en lugar de la oscuridad y la suciedad. Había elegido confiar en él, aunque fuera un poco. A la mañana siguiente, cuando Silas se levantó, ella ya estaba despierta, sentada exactamente en el mismo lugar. Sus ojos lo siguieron con una cautela vigilante mientras él preparaba el desayuno. Le ofreció un cuenco, y esta vez ella lo aceptó directamente de su mano, sus dedos rozando los suellos por un instante. Su piel estaba fría. El vestido de novia roto yacía en un montón arrugado en el rincón. Era un objeto extraño y fuera de lugar en la cabaña rústica. Un recordatorio silencioso del terror del que ella había huido. Más tarde ese día, mientras ella dormitaba junto al fuego, exhausta, Silas tomó el vestido. Lo dobló con un cuidado inesperado y lo guardó en un viejo baúl de madera. No le pareció correcto tirarlo. No era su historia para borrarla. Durante la siguiente semana establecieron una nueva rutina. Ella no hablaba, ni una sola palabra, pero su presencia silenciosa llenó la cabaña. A veces él la encontraba mirando los libros de su estantería, sus dedos trazando los títulos. Otras veces la veía mirando por la ventana hacia la inmensidad de la montaña, su expresión perdida en pensamientos que él no podía adivinar. Su miedo seguía siendo una barrera entre ellos, pero tenía 2 caras. Estaba su miedo a él, que disminuía lentamente con cada día de coexistencia pacífica. Pero había otro miedo, más profundo, en sus ojos. El miedo a lo que había dejado atrás, a lo que la había perseguido hasta su sótano. Silas sabía que para ayudarla de verdad no bastaba con ofrecerle comida y refugio. Tenía que entender de qué estaba huyendo. El hombre que la había puesto en ese vestido y luego lo había roto probablemente no se habría rendido tan fácilmente. La amenaza seguía ahí fuera, en algún lugar más allá de la seguridad de la montaña. Y Silas se dio cuenta de que su penitencia no había terminado con la soledad. Tal vez apenas estaba comenzando. Tal vez para redimir los fantasmas de aquellos a los que no pudo salvar en el pasado, tendría que salvar a la chica silenciosa que ahora dormía junto a su fuego. Parte 3. Hilos de una historia rota. El silencio de la chica, a la que Silas había empezado a llamar Clara en su propia mente por la claridad de sus ojos aterrorizados, era una fortaleza. No era un silencio vacío, sino uno lleno de gritos no proferidos y de una historia que se negaba a ser contada. Durante semanas, ella existió en su cabaña como un espíritu del bosque, moviéndose con una gracia silenciosa, sus ojos oscuros observándolo todo. A pesar de su silencio, su presencia había cambiado irreversiblemente el ritmo de la vida de Silas. El diálogo con sus fantasmas internos había sido reemplazado por la realidad tangible de esta joven traumatizada.
Él no la presionaba para que hablara. Su experiencia como rastreador le había enseñado que a veces las pistas más importantes no son las que se gritan, sino las que se susurran, las que se dejan atrás sin querer. Así que se convirtió en un rastreador de su trauma, buscando las huellas de su historia en sus acciones y en los pocos objetos que la rodeaban. Notó que ella tenía una necesidad compulsiva de orden. Después de que terminaba las tareas básicas de la casa, reorganizaba las pocas posesiones de Silas. Alineaba sus herramientas con una precisión milimétrica, apilaba sus libros por tamaño y color, doblaba sus mantas una y otra vez hasta que los bordes quedaban perfectamente alineados. Era el intento desesperado de una mente que había experimentado el caos absoluto por imponer un control, por pequeño que fuera, sobre su entorno. Un día, mientras ella estaba afuera recogiendo leña, él examinó el rincón donde ella dormía. Había creado un pequeño nido para sí misma con las mantas. Y allí, metido en un pliegue, encontró un pequeño objeto que debió de habérsele caído. Era un pañuelo de lino fino, con las iniciales CB delicadamente bordadas en una esquina con hilo de seda azul. Y en el encaje del borde había una pequeña mancha oscura y rígida. Sangre. Silas sostuvo el pañuelo en su mano callosa. CB, Clara, o quizás un nombre diferente. Era una pista, la primera pieza tangible de su identidad. La sangre era una confirmación de la violencia que había sufrido. Comenzó a hablarle, no esperando una respuesta, sino para llenar el silencio con una voz tranquila, para acostumbrarla al sonido de una presencia humana no amenazante. Le contaba sobre la montaña, sobre los hábitos de los ciervos, sobre las hierbas que crecían en el prado. Le leía en voz alta por las noches de los libros de su estantería. No novelas, sino textos de historia natural. Su voz un murmullo monótono que parecía calmarla. Una tarde, mientras él estaba reparando una red, ella se acercó y se sentó en un taburete cercano, observándolo trabajar. Después de un rato, señaló la red y luego se señaló a sí misma. ¿Quieres aprender?, preguntó él, sorprendido. Ella asintió. Le entregó una aguja de red y un trozo de cordel, y con movimientos lentos y deliberados le enseñó el nudo básico. Sus dedos, al principio torpes, rápidamente captaron el ritmo. Tenía una habilidad natural para el trabajo manual, una concentración que le permitía abstraerse. Mientras trabajaban uno al lado del otro en silencio, Silas sintió que se estaba forjando un nuevo tipo de lenguaje entre ellos, uno basado en las tareas compartidas y el respeto mutuo por la habilidad. La historia de Clara comenzó a revelarse no a través de palabras, sino a través de pesadillas. A veces se despertaba con un grito ahogado, su cuerpo temblando, sus ojos fijos en una visión que solo ella podía ver. Silas aprendió a no acercarse, sino a avivar el fuego, a poner una taza de té de manzanilla caliente en sus manos temblorosas y a esperar a que el terror remitiera. En estos estados de semiconciencia, a veces murmuraba palabras: «No, por favor, el anillo, duele». Y una noche, con una claridad escalofriante, un nombre: Valerius. Valerius. C.V. Clara Valerius, quizás. Silas archivó el nombre en su mente. Era el nombre de su monstruo. Con estas pocas piezas, las iniciales, la compulsión por el orden, las pesadillas, el nombre Valerius, Silas comenzó a construir una hipótesis. C.V. probablemente pertenecía a una familia de cierto estatus. El lino del pañuelo era de alta calidad. El vestido de novia sugería un matrimonio. El terror y la huida sugerían que el matrimonio era forzado o que el novio era un hombre violento. Valerius. El nombre sonaba a poder, a riqueza. Silas conocía a la mayoría de las familias importantes de los valles, al menos de oídas, y el nombre Valerius le resultaba familiar. Era una familia de terratenientes del Valle del Este, conocidos por su riqueza, su orgullo y los rumores sobre la crueldad del heredero, un hombre que llevaba el mismo nombre que su padre. El cuadro se estaba volviendo más claro. Clara había sido prometida a este Valerius. El día de su boda, algo terrible había sucedido.
Ella había huido, probablemente de él, y en su pánico había encontrado un viejo túnel en el bosque, quizás en los terrenos de la finca de Valerius. El túnel, olvidado por todos, la había conducido a la seguridad accidental de su sótano. Un día, mientras exploraba el túnel por el que ella había llegado, Silas encontró más pruebas. A unos 100 metros de la entrada del sótano, el túnel se había derrumbado parcialmente. Y entre los escombros encontró un zapato de seda blanca, pequeño y delicado, medio enterrado en el barro. Cerca de él había algo más, un guante de hombre, de cuero fino, con un anillo de sello de oro en el dedo anular, con la V de Valerius grabada en él. Y el guante estaba manchado de sangre. La historia ahora era casi completa. Había habido una lucha en el túnel, ella se había defendido, había escapado, pero el hombre al que había dejado atrás, un hombre poderoso y humillado, probablemente no la habría olvidado. Silas regresó a la cabaña y le mostró el zapato a Clara. Cuando ella lo vio, un estremecimiento recorrió su cuerpo y se abrazó a sí misma, sus ojos llenos de un miedo renovado. Él no le mostró el guante. No necesitaba más terror. Se dio cuenta de que su cabaña, que había sido su refugio, podría no ser segura por mucho tiempo. Si él, Silas, un rastreador, podía deducir lo que había sucedido, otros también podrían hacerlo. Valerius o sus hombres podrían estar buscándola. Y aunque la montaña era vasta, un buen rastreador podría eventualmente encontrar el túnel. La paz de su existencia compartida se había roto. La amenaza del mundo exterior, que había sido una sombra abstracta, ahora tenía un nombre y una cara. Esa noche, mientras Clara dormía, Silas sacó sus viejos mapas de la región. Los extendió sobre la mesa y comenzó a estudiar el terreno alrededor de la finca de los Valerius, marcando posibles rutas, evaluando los riesgos. El rastreador en él, el estratega, estaba completamente despierto. Miró a la joven que dormía junto al fuego. Había comenzado a curarse. Había una pizca de color en sus mejillas, y la tensión constante en sus hombros a veces se relajaba. Pero la curación era un lujo que quizás no podían permitirse. Para sobrevivir a lo que podría venir, ella no necesitaría calma. Necesitaría fuerza. Silas tomó una decisión. Su papel ya no podía ser solo el de un cuidador paciente. Tenía que convertirse en un maestro. Tenía que enseñarle el único lenguaje que podía mantenerla a salvo ahora, el lenguaje de la supervivencia. Al día siguiente, su educación daría un giro drástico. La montaña, que había sido su santuario, ahora se convertiría en su campo de entrenamiento. Parte 4. El lenguaje de la supervivencia. El cambio en la rutina fue abrupto y desconcertante para Clara. A la mañana siguiente, en lugar de la tranquila cadencia de las tareas domésticas y el trabajo en el taller, Silas la despertó antes del amanecer. En la mesa no había desayuno, sino 2 cuchillos de caza, afilados hasta brillar a la luz de la lámpara. «Hoy no eres una invitada», dijo, su voz desprovista de la suavidad que había adoptado. Era el tono de un sargento, no el de un cuidador. «Hoy empiezas a aprender a vivir aquí». Clara lo miró, la confusión y el miedo luchando en sus ojos. Él cogió uno de los cuchillos. La montaña provee, pero no regala nada. Y a veces la montaña es el lugar menos seguro. Tienes que aprender a protegerte, no solo de los osos o los lobos, sino de los hombres. La palabra hombres colgó en el aire, cargada con el peso de su historia no contada. Su primera lección fue el cuchillo. No cómo cocinar con él, sino cómo luchar con él. Silas le enseñó la postura, el equilibrio, cómo sostenerlo no como una herramienta, sino como una extensión de su brazo. Sus instrucciones eran precisas, impersonales. El miedo te hace dudar, la duda te hace lento, la lentitud te mata. Al principio Clara era torpe. El cuchillo se sentía pesado y extraño en su mano. Sus movimientos eran vacilantes. Pero Silas era un maestro implacable.
La hizo practicar durante horas, bloqueando sus torpes ataques con un palo, corrigiendo su postura, obligándola a repetir los movimientos una y otra vez hasta que el sudor le corría por la frente y los músculos le ardían. No había crueldad en su método, solo una urgencia pragmática. Estaba despojando su miedo, quemándolo a través del agotamiento físico y reemplazándolo con instinto. Después del entrenamiento con el cuchillo, la llevó al bosque. Su lección del día, el silencio. «Te mueves como una vaca en un campo de zarzas», le dijo sin rodeos. «Cada rama que rompes, cada piedra que desplazas, es una sentencia que le gritas al bosque. Le dices a todos, amigos y enemigos, exactamente dónde estás. Tienes que aprender a ser un fantasma». Le enseñó a caminar, a distribuir su peso desde el talón hasta la punta de los pies, a sentir la tierra a través de las suelas de sus botas. La hizo seguirlo a través de la maleza más densa, y él se movía con una fluidez tan silenciosa que a veces lo perdía de vista aunque estuviera a solo unos metros de distancia. Luego invirtió los papeles. Ella tenía que seguirlo a él, y cada vez que él oía el más mínimo sonido, se detenía y ella tenía que empezar de nuevo. Fue una lección brutal y frustrante. Pero a medida que avanzaba el día, Clara comenzó a entender. Dejó de pensar en sus pies y comenzó a sentir el bosque. Se dio cuenta de que el silencio no era la ausencia de sonido, sino la armonía con los sonidos existentes. Los días que siguieron fueron un curso intensivo y agotador en el lenguaje de la supervivencia. Le enseñó a construir trampas, no solo para conejos, sino también trampas más grandes y peligrosas diseñadas para incapacitar a un hombre. Le enseñó a leer los rastros, a distinguir la huella de un ciervo de la de un lobo y la de una bota de hombre de la de otra. Cada rastro cuenta una historia, le explicó, señalando unas huellas en el barro. Este hombre es pesado, se apoya en su pie derecho, probablemente está herido o lleva una carga pesada. Y tiene prisa, mira la distancia entre sus pasos. Clara, la chica que había encontrado consuelo en el orden de los libros, descubrió que tenía una aptitud natural para este tipo de análisis. El bosque se convirtió en un texto y ella estaba aprendiendo a leer su compleja gramática. Una parte de ella estaba aterrorizada. Este nuevo mundo era duro, implacable y se basaba en la premisa de una violencia inminente. Pero otra parte de ella, una parte que no sabía que existía, se estaba despertando. Cada habilidad que aprendía, cada desafío físico que superaba, era un ladrillo en la reconstrucción de su propia identidad. La chica frágil y asustada que había llegado a la cabaña estaba siendo reemplazada por alguien más fuerte, más resistente. El miedo que había sido una parálisis se estaba canalizando en concentración. El trauma, que la había hecho sentirse como una víctima indefensa, se estaba transformando en una fuente de motivación. Estaba aprendiendo a defenderse no solo para sobrevivir a una amenaza futura, sino para reclamar el poder que le habían arrebatado. Una tarde, Silas la llevó a un barranco escarpado. Le dio una cuerda. «Sube», dijo. Clara miró la pared de roca casi vertical. El pánico la amenazó. «No puedo». «Puedes», respondió él con calma. «Ya has subido desde un lugar más oscuro que este». Y ella lo entendió. Él no solo le estaba enseñando a escalar una roca, le estaba enseñando a escalar para salir de su propio trauma. Con las manos temblorosas, comenzó a subir. Resbaló, se raspó las rodillas, sus músculos gritaron en protesta. Pero siguió adelante, encontrando agarres, probando su fuerza. Cuando finalmente llegó a la cima y se tumbó en el borde, sin aliento, no solo había conquistado el barranco, había conquistado una parte de su propio miedo. Silas, que había subido por un camino más fácil, ya estaba allí. No la elogió, simplemente le entregó su odre de agua. Pero en sus ojos, Clara vio la misma expresión de respeto crudo que había visto la noche en que apagó el fuego. Era un reconocimiento de su fuerza. Su relación también se transformó. Ya no eran cuidador y protegida. Eran maestro y protegida. Dos soldados preparándose para una batalla. La intimidad entre ellos no era de ternura, sino de una confianza mutua forjada en el esfuerzo y el propósito compartido.
Una noche, mientras limpiaban sus cuchillos junto al fuego, Clara habló por primera vez sobre su pasado, su voz sorprendentemente firme. Valerius le gustaba coleccionar cosas hermosas, dijo, sus ojos fijos en la hoja de su cuchillo. Flores prensadas, mariposas clavadas en un tablero, pájaros en jaulas de oro. Silas escuchó en silencio, sin interrumpir. Yo iba a ser su última adquisición, continuó ella, su esposa, la más bonita de todas sus posesiones. El día de la boda, en su estudio, me mostró mi jaula. No era de oro. Me dijo cómo sería mi vida, a quién podía ver, qué podía decir, que mi único propósito era ser hermosa y silenciosa para él. Hizo una pausa, su respiración temblorosa por un momento. Rompí la jaula y luego corrí. Era todo lo que dijo, pero era suficiente. Llenaba todos los vacíos. Las cosas hermosas no deben estar en jaulas, dijo Silas en voz baja. Deben ser libres y deben aprender a defenderse de los coleccionistas. Clara levantó la vista y lo miró. Por primera vez, vio más allá del mentor y del protector. Vio a un hombre que entendía lo que era estar enjaulado, aunque su jaula hubiera sido de un tipo diferente. «Gracias», susurró ella. No estaba agradeciendo el refugio ni la comida. Le estaba agradeciendo las lecciones. Le estaba agradeciendo que le hubiera dado no solo un santuario, sino también las armas para defenderlo. La chica del vestido de novia roto había sido una víctima, pero la mujer que ahora sostenía un cuchillo afilado, cuyo cuerpo estaba magullado pero fuerte, y cuyos ojos ya no estaban llenos de terror sino de una determinación fría, era una superviviente, y estaba lista para la caza. Parte 5. La caza. La llegada del enemigo no fue una sorpresa, sino una inevitabilidad que se había cernido sobre ellos durante meses. Sucedió en un día de finales de primavera, cuando la montaña estaba en su punto más vulnerable, con los últimos parches de nieve derritiéndose y convirtiendo los senderos en arroyos de barro. Silas lo supo antes de verlos, lo sintió en el aire, en el silencio antinatural del bosque. Los pájaros habían dejado de cantar. «Están aquí», dijo en voz baja a Clara, que estaba afuera practicando con un arco improvisado que habían construido juntos. Ella no entró en pánico. Años de entrenamiento habían templado su miedo en una alerta vigilante. Asintió, sus ojos escudriñando la línea de árboles de abajo. Habían pasado casi 3 años desde su llegada, 3 años en los que la chica aterrorizada se había transformado en una mujer de la montaña, tan silenciosa y resistente como el propio Silas. Ahora se movían juntos, no como maestro y aprendiz, sino como una manada de 2 lobos, cada uno conociendo los movimientos y pensamientos del otro sin necesidad de palabras. Vieron al primer hombre a través de los viejos binoculares de latón de Silas. Era un rastreador, un profesional, moviéndose con cuidado pero con demasiada confianza. Detrás de él venían otros 3 y uno de ellos, vestido con ropas finas a pesar de la dificultad del terreno, solo podía ser Valerius. Había venido a reclamar su propiedad. «Son 4», dijo Silas. «Quieren rodear la cabaña. Creen que estamos atrapados aquí». «Dejemos que lo crean», respondió Clara, su voz firme. Su plan, elaborado durante mucho tiempo, se puso en marcha. No era un plan de confrontación directa, era un plan de desgaste, de usar la montaña como su arma. La cabaña no era una fortaleza, era un cebo. Dejaron la puerta de la cabaña abierta, con el humo saliendo de la chimenea, una invitación. Pero ellos no estaban dentro. Se desvanecieron en el bosque, moviéndose por senderos que solo ellos conocían, sus rostros untados con barro para camuflarse. Observaron desde una posición elevada cómo los hombres de Valerius se acercaban a la cabaña.
Vieron la arrogancia en sus movimientos, irrumpieron en la casa, esperando encontrar a una chica asustada. Encontraron una habitación vacía y una olla de estofado enfriándose sobre el fuego. Fue entonces cuando la montaña comenzó a luchar. La primera trampa era simple. Una cuerda tensa a la altura del tobillo en el sendero principal que conducía lejos de la cabaña. Uno de los hombres de Valerius, persiguiendo una pista falsa que Silas había dejado, cayó en ella, su grito de dolor y sorpresa resonando en el valle. No estaba gravemente herido, pero su tobillo estaba torcido. Se había convertido en un lastre. La caza se convirtió en un juego mortal de gato y ratón que duró todo el día. Silas y Clara trabajaron en perfecta sincronía. Él los guiaba usando su conocimiento del terreno para llevarlos a callejones sin salida, a través de pantanos y laderas de rocas sueltas. Ella, más pequeña y ágil, se movía por delante, preparando las trampas, creando distracciones. Usó el conocimiento que él le había dado. Creó un rastro falso que los condujo a un nido de avispas. Usó un juego de espejos rotos para lanzar destellos de luz solar a sus ojos desde las cumbres, desorientándolos. Nunca los atacaron directamente, los hostigaban, los agotaban, dejando que el miedo y la montaña hicieran el trabajo sucio. Al anochecer, los hombres de Valerius estaban exhaustos, frustrados y asustados. El bosque, que por la mañana había sido simplemente un obstáculo, ahora se sentía como un enemigo vivo y malévolo. Estaban siendo cazados y ni siquiera podían ver a sus cazadores. La confrontación final tuvo lugar en un estrecho desfiladero conocido como el Espinazo del Diablo. Silas sabía que Valerius, en su orgullo, intentaría forzar el paso por allí en lugar de rodearlo. Era el único lugar donde no podían ser flanqueados, pero también donde eran más vulnerables a un ataque desde arriba. Era el turno de Clara. Había pasado la tarde preparando su trampa. Usando las habilidades de escalada que Silas le había enseñado, había subido a la cornisa que dominaba el desfiladero. Allí había equilibrado precariamente una pila de troncos y rocas sueltas, sujetas por una única cuerda. Silas actuó como señuelo. Se mostró brevemente en el extremo opuesto del desfiladero, lo suficiente para que Valerius y sus hombres lo vieran. La arrogancia de Valerius superó a su cautela. «¡Ahí está! ¡Atrapadlo!», gritó. Él y sus dos hombres restantes, el del tobillo torcido se había quedado atrás, se precipitaron por el desfiladero. Clara esperó, su corazón latiendo con una calma helada. Esperó hasta que estuvieron directamente debajo de ella. Entonces, con un movimiento limpio de su cuchillo, cortó la cuerda. El estruendo fue ensordecedor. Los troncos y las rocas cayeron en cascada por la ladera, una luz controlado de una fuerza imparable. No estaba diseñado para matar, sino para atrapar. La avalancha bloqueó la salida del desfiladero, separando a Valerius de sus hombres y atrapándolos en el estrecho pasaje. Silas emergió de las sombras, su cuchillo en la mano, bloqueando la única otra salida. Valerius y sus hombres estaban atrapados, desarmados por la conmoción y la fuerza del ataque. Clara descendió por la ladera, su arco en la mano, una flecha apuntando firmemente al pecho de Valerius. Ya no era la aparición fantasmal del sótano, era una diosa de la montaña, sus ojos brillando con una furia fría. Valerius la miró, su rostro una máscara de incredulidad y odio. «¿Tú?», graznó, «¿una simple chica?». «Ya no», dijo Clara, y su voz, clara y firme, resonó en el desfiladero. Era la primera vez que él la oía hablar sin miedo. No hubo una batalla sangrienta, no fue necesario. La derrota de Valerius fue total y psicológica. Había sido superado, burlado y atrapado por la misma cosa hermosa que había intentado enjaular. Silas desarmó a los hombres. «Váyanse de mi montaña», dijo, su voz grave como un trueno, «y díganle a quien quiera escuchar que este lugar está protegido».
Si alguno de ustedes vuelve a poner un pie aquí, la próxima avalancha no será una advertencia. Humillados y aterrorizados, los hombres ayudaron a su amo a salir de los escombros y se retiraron, cojeando, de vuelta al valle. Silas y Clara se quedaron solos en el desfiladero silencioso, el polvo asentándose a su alrededor. Se miraron el uno al otro, no necesitaron decir nada. Habían enfrentado a su monstruo juntos y habían ganado. Clara había participado activamente, no solo en su propia defensa, sino en su propia salvación. La víctima del sótano había muerto para siempre, y en su lugar la cazadora se erguía, dueña de sí misma y de la montaña que ahora llamaba hogar. Parte 6. La guardiana de la montaña. La derrota de Valerius dejó un silencio duradero en la montaña. Era un silencio diferente al de antes, no nacido de la soledad, sino de la paz ganada con esfuerzo. La amenaza se había ido, y con ella la última sombra del pasado de Clara. Los días que siguieron a la caza fueron de una calma casi surrealista. Juntos desmantelaron las trampas, borraron los rastros de la lucha y permitieron que el bosque recuperara su ritmo natural. Una semana después de la confrontación, Silas se sentó con Clara junto al fuego. La tensión de la batalla había sido reemplazada por una pregunta silenciosa sobre el futuro. «Es hora de que elijas, Clara», dijo él, su voz suave. «Valerius no volverá. El miedo que la gente del valle le tiene a esta montaña es ahora mayor que su codicia. Estás a salvo. Puedo llevarte a un pueblo en el sur, donde nadie te conoce. Puedes empezar una nueva vida, una vida normal». Le estaba ofreciendo la libertad, la oportunidad de volver a un mundo de mercados, de casas con vecinos, de una sociedad que no se regía por el filo de un cuchillo. Era la oferta más generosa que podía hacer. Clara miró el fuego, las llamas danzando en sus ojos oscuros. Pensó en el valle, en las calles concurridas, en las conversaciones triviales, en las expectativas puestas en las mujeres para que fueran esposas, madres, objetos decorativos. Pensó en su vida antes de la boda rota, una vida de sonrisas forzadas y de una profunda sensación de no encajar nunca. Luego miró a su alrededor, a la cabaña sólida y tranquila que se había convertido en su hogar. Pensó en el olor a pino después de la lluvia, en el tacto de la madera lisa bajo sus manos, en la satisfactoria fatiga de un día de trabajo físico. Pensó en el silencio, no como un vacío, sino como un espacio para pensar, para ser. «Mi vida normal terminó el día de mi boda», dijo finalmente, su voz clara y sin vacilaciones. «La chica que podría haber vivido en ese pueblo del sur murió en tu sótano». Silas la escuchó, su rostro impasible. «No sé si podría volver a vivir entre muros, Silas», continuó ella. «Aquí he aprendido que los únicos muros que importan son los que construyes tú mismo. He aprendido a ser fuerte, a estar sola, a escuchar». Este lugar, su mirada se perdió en la oscuridad más allá de la ventana. «No es un exilio, es mi hogar». La elección estaba hecha. No había tristeza en su decisión, solo una certeza tranquila. Al día siguiente hicieron una pequeña ceremonia. Clara fue al baúl donde Silas había guardado su vestido de novia roto. Lo sacó. A la luz del día parecía aún más trágico, una reliquia de una vida que nunca fue. Juntos lo llevaron a un claro en la cima de una colina, el mismo lugar desde donde habían vigilado la llegada de Valerius. Construyeron una pequeña pira funeraria. Clara colocó el vestido encima. Con una rama encendida del hogar le prendió fuego. Observaron en silencio cómo las llamas consumían la seda y el encaje, cómo el símbolo de su victimización se convertía en humo y cenizas que el viento de la montaña dispersaba. No era un acto de ira, sino de liberación. Estaba enterrando a la chica que fue, para hacer sitio a la mujer en la que se había convertido. La vida en la montaña encontró un nuevo equilibrio.
Ya no eran maestro y aprendiz, se convirtieron en socios, en guardianes. Eran dos almas solitarias que habían encontrado una extraña y funcional familia en su aislamiento compartido. No había romance entre ellos, ni una dinámica de padre e hija. Había un profundo y silencioso respeto, una comprensión que iba más allá de las palabras. Cuidaban de la tierra juntos, cazaban, cultivaban, reparaban. Por las noches, a menudo se sentaban en silencio junto al fuego, él tallando madera, ella leyendo uno de los viejos libros. Eran dos puntos de quietud en el corazón de la naturaleza salvaje. Los años pasaron, las estaciones iban y venían. Silas envejeció, sus movimientos se volvieron más lentos, su barba completamente blanca. Clara se convirtió en la fuerza de su pequeño hogar, su conocimiento de la montaña rivalizando con el de él. A veces, un cazador perdido o un herbolario se aventuraba lo suficiente en las alturas y se encontraba con su Claro. Se iban con historias de un viejo y silencioso hombre de la montaña y de una mujer joven con ojos sabios y una calma que parecía tan antigua como las propias rocas. Hablaban de ella no como su esposa o su hija, sino como su igual, la otra guardiana de la montaña. Clara nunca volvió al valle. El mundo de abajo, con sus intrigas y sus jaulas doradas, le parecía un sueño lejano. Había encontrado su verdadera libertad no en la seguridad de la civilización, sino en la honesta y a veces brutal belleza de la naturaleza. El hombre de la montaña había oído gritos desde su sótano y había encontrado a una chica rota. Pero al enseñarle a sobrevivir, ella le había devuelto la vida a él, recordándole el propósito que había perdido. Y la chica, al elegir quedarse, al elegir la fuerza sobre la comodidad, había encontrado algo más que un refugio. Había encontrado un reino. Y en ese reino de piedra y viento, la chica que una vez estuvo destinada a ser la posesión de un hombre, se convirtió en la dueñora de sí misma.